Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. Año 2024. Viviendo para Jesús. Dice la santa palabra del Señor. Voy a esperar, todavía escucho algunas hojitas. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Leemos en el nombre de Jesús. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Lo leemos todos? A la voz de tres. 1, 2 y 3. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por querer hablarnos esta noche a nosotros. Gracias por la verdad con la que tú nos amas y el amor con que nos dices la verdad. Gracias porque tú eres bueno. Lo hemos experimentado y esta noche, esta palabra es muestra de tu bondad para nosotros. En el nombre del Señor Jesús y en el poder del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén, amén. Siéntense un momento, por favor. Mientras estaba preparando este mensaje, recordé una ilustración de la cual no sé si fue cierta o no, pero me pareció que cabía a manera de introducción o de rompehielo para nosotros hoy. La ilustración dice que una vez un pastor estaba en una iglesia predicando acerca de la santidad y él estaba llamando a la iglesia a que lo que exteriorizaban como sus actos tenía que ser coherente con lo que ellos decían creer en su interior. En ese sermón, el pastor afirmaba que la santidad era por dentro y por fuera. Mientras el pastor predicaba, un hermano de la congregación, de esos que siempre critican la predicación y de esos que inclusive se sientan como jueces para decir que no están de acuerdo con el pastor, lo interrumpió. Pastor, pastor. El pastor le cedió la palabra y el hombre le preguntó, a ver, pastor, cuando usted se va a comer un banano o plátano, como dicen en otros lugares, ¿qué es lo que usted se come? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Y el pastor, sin percatarse que la pregunta era capciosa, le respondió, querido hermano, pues uno se come lo de adentro. Así que el hombre vuelve y toma la palabra y le dice al pastor, pues pastor, así es Dios. Lo que Él viene a buscar es lo de adentro y no lo de afuera. Se refería al corazón. Lastimosamente, la congregación aplaudió, ¡wow! Dieron gritos de júbilo y calificó como sabia y como una gran revelación el argumento del hermano problemático, porque el pastor estaba animando inclusive a la iglesia a que sus prendas de vestir, su forma de hablar, su forma de actuar, también era una forma de mostrar su santidad. Según este argumento del hombre que hizo la pregunta capciosa, a Dios no le interesaba lo externo, sino que le interesaba solo el corazón. Mientras la iglesia aplaudía y daban gritos de júbilo, e inclusive no faltó el que parmeteara al hermano para decirle, wow, qué pregunta, qué argumento, el pastor inmediatamente recibió palabra de parte de Dios, así que esperó que la iglesia se silenciara y procedió a preguntarle al hermano lo siguiente, querido hermano, también tengo una pregunta para ti.
Cuando tú vas a comprar bananos o plátanos, ¿en qué te fijas? ¿En lo de adentro o en lo de afuera? Ante tal pregunta del pastor, la iglesia quedó en absoluto silencio y vergüenza. El hermano con el que había empezado la historia haciendo la pregunta capciosa se vio obligado a responder con la sinceridad que da la lógica y le dijo: pastor, uno se fija en lo de afuera. Así que el pastor continuó su mensaje y expresó: la palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigue el pastor diciendo: la santidad es por dentro y por fuera. Al leer el texto inicial, y ya termino la historia, el escritor a los hebreos está haciendo una expresión muy severa que no admite discusión. Y como hace algún tiempo se decía, y encontré esta palabra en un diccionario, es una expresión impepinable, es decir, que es cierta e incontrovertible. Y esa expresión es: sin santidad nadie verá al Señor. Y vale preguntarnos, ¿qué es la santidad? Y creo que con mucha sinceridad, pastor, hoy deberíamos decir que lastimosamente el tema de la santidad es posible que durante muchos años y posible siglos se había supeditado solo a sermones que tenían que ver con el exterior de la gente. ¿Cuánto daño se hizo cuando se convirtió la santidad en sinónimo de exigencia para que en las iglesias las mujeres vistieran con faldas largas, casi que con túnicas? ¿Cuánto tiempo se perdió cuando a las mujeres se les dijo que no se podían poner un maquillaje, poner unos accesorios? Y la gente relacionó santidad con eso, porque así como el banano uno lo escoge si está bueno por dentro, a la gente le importó más el exterior que el interior. Pero sin duda alguna, la santidad tiene que ver con estas dos cosas: nuestra esencia, lo que somos adentro, y también nuestra apariencia. También es muy desilusionante cuando usted compra una fruta que exteriormente se ve muy deliciosa, pero usted encuentra que por dentro tiene gusano o está podrida. Así que preguntémonos, ¿y qué es la santidad? Y dije, voy esta noche a hacer una encuesta, porque sé que algunos que llevan caminando a nuestro lado un buen tiempo darían respuestas que, como hemos repetido tanto, seguramente ya se grabaron. Y tengo una imagen acá de dos cosas que les hemos dicho a ustedes que es la santidad, pero hagamos la encuesta. ¿Quién me dice qué es la santidad? Rápido, que estoy contra el tiempo. Levante la mano, levante la mano. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien más? María Teresa. ¿Alguien más de lo que les hemos enseñado? Kate. Estar de acuerdo con Dios. Luchi. Agradable y perfecta. Digamos que esa es otra cosa. Digamos que eso es otra cosa teológicamente hablando. Estoy hablando del concepto de santidad. Eso que tú acabas de mencionar es obediencia a la voluntad de Dios. Pero pensemos en santidad. Y tienen ustedes razón, Lili. Que es limpieza de pensamiento, pureza del corazón e integridad en nuestro caminar. Eso es lo que hemos dicho. Y traje esa imagen. Limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta. Pero escúcheme algo. Estas no son tres cosas diferentes. Es una misma cosa. Lo que pasa es que se manifiesta desde el interior hacia afuera. ¿Por qué? Porque empezamos diciendo, ¿qué pienso?
¿En qué se concentra mi mente? ¿Cuáles son las conversaciones imaginarias que sostengo? ¿Qué es lo que desarrollo en mi pensamiento que incluye la realidad, la imaginación, la fantasía, el consciente, el inconsciente, el subconsciente? ¿Qué pienso? Y empiece usted a meditar esta noche en eso. ¿En qué piensa usted la mayoría del tiempo? Se dice que una persona es capaz de tener hasta 78,000 pensamientos al día. ¿Qué es tu pensamiento? Pero hemos dicho que lo que usted piensa, entonces luego lo siente. Y por eso estamos hablando de pureza de corazón. Y esto termina convirtiéndose en una especie de protección, porque algunas veces tenemos malos pensamientos, pero esos malos pensamientos somos capaces de contenerlos cuando tratan de pasar a nuestro corazón. Pero luego decimos que después de pensar y de sentir, entonces hacemos. Y esa es la integridad de conducta. Así que tratemos de pensar en esta cadena, pero al revés. ¿Qué es lo que hago? Lo que siento. ¿Y qué es lo que siento? Lo que pienso. Me he ido de abajo arriba. Piensa en la conducta. ¿Qué es la conducta? Lo que hago. ¿Por qué lo hago? Porque lo sentí en el corazón. ¿Y por qué lo sentí en el corazón? Porque lo pensé. Así que todas mis acciones están precedidas de, primero las sentí y antes las pensé. Y voy a hacerme entender. ¿A cuántos les gusta el sancocho? ¿Alguna vez alguien ha sentido antojo de sancocho? ¿Por qué creen que una señora de la casa, mamá o ayudante del servicio doméstico, un día de la semana le dio por hacer sancocho? Porque primero lo pensó, después lo sintió y después lo hizo. Nadie hace un sancocho diciendo, voy a ver qué resulta de acá. No, primero lo pensó. Pero igual pasa con la vida del pecado. ¿Por qué alguien comete inmoralidad sexual, por ejemplo? Eso no fue porque alguien se le atravesó en el camino. Aunque haya sido cierto que alguien se le atravesó en el camino, es porque primero lo pensó. Y cuando lo pensó, lo sintió. Y cuando lo sintió, lo hizo. Ahora bien, si es cierto que santidad es esto, no podemos decir que tenemos malas conductas, pero que somos santos porque tenemos buenos sentimientos y buenos pensamientos. No es posible decirlo, porque estas tres cosas son un eslabón que va armando la cadena de nuestra realidad. Y al armar esa cadena de nuestra realidad, si lo que haces es malo, es porque lo que sientes es malo. Y lo que sientes es malo porque lo que piensas es malo. Acordémonos de las palabras del Señor Jesús. Él fue muy claro en decir, no es lo que entra por la boca del hombre, es lo que sale de adentro del corazón, porque del corazón salen toda esa lista de pecados que el Señor mencionó. Pero también en la iglesia hemos dicho otra cosa que es santidad, y ustedes la mencionaron ahorita. Santidad es estar de acuerdo con Dios. Santidad es tener claro que si Dios ha dicho algo sobre un asunto, entonces yo decido creer, pensar y vivir que lo que Él ha dicho es cierto. Los que están casados saben que en la vida de pareja es muy común tener desacuerdos. Y que en esos desacuerdos algunas veces hay manifestaciones externas del desacuerdo. ¿Cuántos no han ido a la casa de sus suegros y el día que van están molestos? Ya entraron por la última, están molestos, pero ponen cara de estar contentos. Algo no anda bien ahí. ¿Y por qué está molesto de entrar? Porque hay un desacuerdo con la pareja.
Y lo que se iba a tornar como una bonita reunión y una buena reunión familiar empieza a tornarse con un ambiente pesado. Un ambiente en el que todos saben que algo está pasando, aunque nadie tiene pruebas de lo que está pasando. Estar de acuerdo con Dios significa que si Dios ha dicho, iremos en tal dirección, entonces yo no buscaré otro medio para llegar al punto que Dios me ha dicho simplemente con la idea de voy a llegar allá. Recuerdo que hace un tiempo una mujer estando soltera quedó en embarazo y cuando estuvo en embarazo dijo, pastor, gloria a Dios, Dios me ha concedido un hijo. Le dije, doy gloria a Dios por la vida, pero el camino que tomaste para tenerlo no es el camino que Dios ha diseñado para que tengas hijos. El camino que Dios ha diseñado es que primero te cases y que te santifiques en la unión matrimonial y después tengas hijos. Sin duda alguna estas respuestas son ciertas y si las profundizamos como lo estamos haciendo hoy nos ayudan a entender el concepto. Pero esta noche quiero agregarle algo más al concepto de santidad. Y sé que al decir lo siguiente, esto nos generará un poco de confusión e inclusive frustración. Santidad es ser como Dios es. Santidad es ser como Dios es. Miremos lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 14 al 17. Y aquí un poco de lo que mencionaste tú, hermana Luz Marina Asprilla, hablando de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mire cómo empiezan estos textos. Dice, como hijos obedientes, o sea que Dios también tiene hijos desobedientes. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Y mire este texto, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué es santidad? Es ser como Dios es. Y luego Pedro dice, ya que invocan como Padre, ¿cuántos aquí cuando oran invocan al Padre Celestial? ¿Cierto que la mayoría de oraciones usted dice, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Así que ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y quisiera que reflexionáramos un momento en esto, porque el apóstol Pedro está hablando de la santidad como producto de parecerme a mi Padre Celestial. Pedro está diciendo, nuestra posición delante de Dios es que somos hijos. Y si somos hijos, entonces tenemos un Padre. Y si Él es nuestro Padre, pues nos parecemos a Él. ¿Le han dicho a usted alguna vez, oíste, vos sí te pareces a tu papá? Le han dicho, es que vos sos igualito a tu mamá. Y no necesariamente en términos despectivos, sino inclusive en términos de reconocer virtudes, comportamientos, gestos, que es lo que en realidad nos ayuda a parecernos más a nuestros padres. Pero resulta que como hemos convivido con ellos, los que hemos convivido, entonces desarrollamos el criterio conforme a lo que ellos creen. Ve, Pastor Junior, ¿cómo te parece que hablé con tu papá? Y me dijo lo mismo que vos me dijiste. Y hasta me preguntan, ¿habías hablado antes con él? No, no habíamos hablado del tema. ¿Por qué están de acuerdo? Primero, porque ha habido una formación familiar. Y segundo, porque estamos de acuerdo en lo que la palabra de Dios dice, porque no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Pregunta, ¿nos parecemos a nuestro Padre Celestial? Y si alguien afirma que no, lo que en últimas está diciendo es que
Tal vez a usted le gusta ser hijo de Dios porque le gusta pedirle, porque le gusta refugiarse en Él, porque le gusta esperar en Él, pero usted no se ha puesto a considerar seriamente que a Dios le interesa que usted se parezca a Él porque tiene una relación seria con Él. Debemos considerar con mucha mayor sensatez la expectativa que Dios tiene de sus hijos. Algunas veces pensamos en Dios deseando solo los beneficios que la Biblia nos da como promesas por creer en Jesucristo, pero hemos considerado seriamente que Dios está esperando con mucha expectativa que nosotros, sus hijos, nos comportemos como Él es. Dios desea que seamos como Él. Dios desea que seamos santos como Él. Pero ¿saben algo? No solo lo desea, lo demanda. Cuando el apóstol Pedro escribió este texto, él estaba recordando que en Levítico era Dios mismo quien le había dicho a Moisés y Aarón esa frase. En Levítico 19, 1 y 2, la historia bíblica nos cuenta: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Así que Pedro no está sacando esto de su propia influencia teológica. Él lo está sacando porque él, como buen conocedor del Antiguo Testamento, sabía que Dios mismo le había demandado a su pueblo: sean santos porque yo soy santo. Ahora bien, sé que traducir la palabra santo y santidad es muy difícil y que podemos tener un acercamiento al concepto por medio de sinónimos que moralmente identificamos como algo bueno. Pero en términos generales podemos decir que Dios es santo porque en Él no hay maldad, en Él no hay impureza, en Dios no hay cosa sucia, Dios no es malicioso, Él no es malintencionado, Él no es falso y mucho menos es pecador. Por eso Dios es santo. Así que usted me podría preguntar: pastor, si eso es así, entonces, ¿cómo puedo ser como Dios? Y también usted debería generarme una segunda pregunta: pastor, ¿si es posible llegar a ser santo como es el Señor? Así que debo responder estas preguntas aclarando dos conceptos. En primer lugar, vale la pena aclarar que Dios es santo porque esa es su esencia. Dios no es santo porque necesitó procesos de purificación. Dios no es santo porque Él algunas veces se sienta a reflexionar para arrepentirse. Dios es santo porque Él no tiene malas acciones, no tiene malos sentimientos y no tiene pensamientos malvados. Dios es santo porque Él es puro y bueno. Así que la santidad en Dios es su estado natural, entre comillas. Y usé la palabra natural para tratar de hacer referencia a que esa es la esencia de Dios. Pero en realidad deberíamos decir su estado divino. Dios es santo. Pero en cuanto a nosotros, podemos afirmar que ni usted, ni yo, ni ningún ser humano es santo por naturaleza. Más bien, por naturaleza, somos pecadores. La persona que usted tiene a su lado es pecadora. El ser interior suyo es pecador. Este pastor que ustedes tienen al frente es pecador. Y para que no me vayan a editar este video, yo no es que esté aquí confesando un pecado particular. Estoy diciendo que esta es nuestra naturaleza. Somos pecadores. Entonces, si Dios sabe que Él es santo y que nosotros somos pecadores, ¿por qué nos demanda ser santos como Él? Y aquí viene el asunto. La santidad que en Dios brota como algo de su propia naturaleza, en nosotros es alcanzado por medio de un proceso en el que nos vamos purificando constantemente. Si usted es un fiel seguidor de Jesús, usted debería reconocer esto. Usted hoy es más puro que lo que fue hace un año. Porque se supone que el poder de la palabra de Dios
lo ha llevado a usted a conscientemente hacer un proceso de purificación constante. Un proceso en el que cuando usted confronta sus propios deseos, su propia pecaminosidad, con lo que la palabra de Dios dice, entonces usted se constriñe en el espíritu y dice, no voy a hacer más esto. Y esta frase que acabo de expresar, de que yo alcanzo la santidad que Dios demanda de mí, no porque yo sea santo inmediatamente, sino porque debo conducirme en un proceso de purificación, nos vuelve a traer 3 preguntas. Y después de leerlas voy a guardar silencio un momento para que usted las lea e interiormente usted se responda. Primera pregunta: ¿estoy trabajando en mi santificación? La segunda pregunta es, ¿soy consciente de mi responsabilidad frente a este asunto? La tercera pregunta es, ¿estoy ocupado en mi pureza y en mi santidad? Si tu respuesta es no, yo alabo a Dios por tu respuesta, porque eso significa que Dios tenía razón en inspirar este sermón para esta noche. Eso significa que Dios sí está interesado en que puedas trabajar en tu santificación, ser consciente de tu responsabilidad frente a tu santificación, pero además hacer un plan serio para ocuparte en tu pureza y en tu santidad. Estamos viviendo en un tiempo en el que hay que reconocer con mucha tristeza que son muy escasos los cristianos que piensan en esto. Guardaré silencio durante el próximo minuto y le pido, léalas y reflexione en ellas y respóndase usted mismo. Si pudieran mostrarla en televisión para que los televidentes puedan verla también. Continuemos. Tal vez usted esta noche dirá, pastor, está siendo muy duro con esta congregación con la que tú mismo eres amable y amoroso. Y quiero responderle, hermanos amados, mi amor y mi amabilidad por ustedes son sinceros, pero esa amabilidad y ese amor no son desinteresados. Ser el pastor de una congregación significa que en realidad uno como pastor está comprometido en que ustedes piensen en estas cosas. Nuestra motivación no es llegar a un culto para que llegue el tiempo de los diezmos y las ofrendas y luego salir a contarlos para saber si nos corresponde algo. Esa no es la motivación. Y esto lo digo con tanta honestidad y transparencia delante de Dios, sabiendo que algún día ustedes y yo nos encontraremos en el tribunal de Cristo y Cristo dirá si esto que yo estoy diciendo es verdad o no. Nuestra motivación no es el dinero. Nuestra motivación ni siquiera es que la iglesia permanezca llena. Porque algunas iglesias se han enfocado en eso, en alcanzar y alcanzar y alcanzar gente.
pero no los están llevando a esta verdad. ¿Recuerdan el texto inicial? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿No le parece a usted que sería muy desilusionante que usted muriera después de haber caminado mucho tiempo viniendo a la iglesia y al despertar al segundo siguiente de su muerte, usted no esté en el paraíso sino en el infierno? Y esto que acabo de decir es la realidad. Cuando alguien muere sin Cristo, está al segundo, al instante en el infierno. ¿No le parece muy triste que llegue el tiempo de gozar la presencia de Dios en la eternidad cuando Jesucristo levante a los vivos y a los muertos? Y cuando Él llame a los que ha santificado para ser su pueblo y usted no esté. Tal vez usted dirá, pastor, ¿significa que usted está diciendo que tal vez como iglesia no estamos caminando en pro de la santidad, sino simplemente en tener deseos interesados en las bendiciones de Dios, pero no en nuestra santidad? Y quiero decirle, es posible que sí. Es posible que muchos de ustedes hayan perdido la inspiración, el deseo y el interés por buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy a un gran número de creyentes les duele más el bolsillo que el alma. Así que se humillan ante Dios para buscar de Él bendiciones, provisión, restauración, inclusive sanidad, pero no para meditar seriamente en que Dios está demandando de ellos santidad. Les daré algunas razones por las cuales creo que debemos pensar seriamente en esta santificación. La primera es porque hay un gran número de creyentes a quienes no les gusta la corrección personalizada. No les gusta que el pastor les diga, hijo, hija, no estás haciendo lo correcto. Y estoy usando este término de hijo e hija recordando la predicación del domingo pasado cuando Pablo le escribía a Timoteo, a ti, mi querido hijo, Timoteo. En ocasiones hablamos con toda la ternura, pero ni aún con toda la ternura, a muchos creyentes les gusta la corrección. En segundo lugar, en la iglesia del Señor constantemente se murmura contra las familias pastorales. Y yo no estoy hablando solamente de íntima devoción, estoy hablando de la generalidad. ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer los pastores para educar a nuestros hijos pensando en no dar mal testimonio? Pero ¿cuántas veces nuestros hijos son víctimas de gente que detesta, murmura? Permítame, le cuento una historia. El año pasado una mujer de la iglesia se fue, decidió no volver. Y decidió no volver porque le incomodaba y le molestaba ver a mi pequeña Victoria en el tiempo de alabanza acá en la iglesia. En tercer lugar, algunos se atreven a decir que lo que les enseñamos en cuanto a la palabra de Dios no es como nosotros lo decimos. Hace algunos días me enteré, hay una familia que no vino a la iglesia. El pastor estaba predicando y dio una frase. Y una persona de la familia dijo, eso no es así. Qué triste eso. La Biblia dice que la palabra de Dios ha sido refinada y purificada 7 veces. La palabra de Dios. Si la palabra de Dios ha sido purificada 7 veces, yo quiero decirle algo, hermanos. Si Dios cuando expresó un mandamiento lo purificó 7 veces, es decir, 7 veces, es como si la Biblia dijera, lo dijo y antes de convertirlo en norma o en ley, lo pensó 1, 2, 3, 4. El Dios sabio hizo eso.
Si eso lo hizo Dios, usted se imagina todo lo que los pastores tenemos que hacer para no ir a contaminar esa palabra de Dios que fue purificada 7 veces. Y llega alguien y de un tajo dice, eso no es así. A muchos cristianos les encanta el placer. ¿Cuál? Los paseos, la comida, la ropa, las cosas materiales, los sentimientos, las emociones, las decisiones irreflexivas. Y mientras escribía este sermón yo pensé, el placer, los paseos, la comida, las cosas materiales, la ropa, los sentimientos, las emociones y las decisiones irreflexivas son cosas naturales. Y podríamos decir que casi buenas. Pero ¿sabe cuándo se convierten en cosas malas? Cuando estas cosas no se ajustan e inclusive van en contravía de la voluntad de Dios. Hijo, no te vi el fin de semana. Pastor, estaba paseando. ¿Será el paseo malo? No, hermanos, el paseo es rico. En Eclesiastés dice que tomar el sol es bueno, que hace parte del disfrute de la vida. ¿Sabe qué es lo malo? Cuando se convierte en una manera de placer para ir en contravía de la voluntad de Dios, que dice, no dejen de congregarse. Pastor, es que ando tan cansado. Todo el tiempo necesito descansar. Y Jesús dice, el cansancio físico es producto de la soberbia. Porque Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Tú te vas a un paseo y nunca en mi vida he escuchado a alguien que diga que fue a un paseo y llegó descansado. Nunca. Puede ser que uno llegue despejado y puede ser que abra la creatividad, pero la excusa no es el cansancio. ¿Quieres estar descansado? Sea manso, respóndale amablemente a su esposa. ¿Quieres descansar, querida hermana, de todas tus tareas y fatigas? Sea amable con el esposo y con sus hijos. Y además, cuando se le corrija, sea humilde. Y Jesús dice, y hallarán descanso para sus almas. También es significativo el incremento de las relaciones sentimentales con los paganos. Relaciones que Dios ha prohibido. Eso es lo que la Biblia llama yunta con los incrédulos. Muchachos y muchachas de novio con gente que no teme a Dios, que son duros de corazón. ¿Y sabe qué conlleva o a qué conlleva el que alguien decida tener una relación con un pagano? A que al final el creyente sufrirá más. Pastor, es que mi esposo o mi novio no es creyente, nos queremos casar. Pastor, mi novia no es creyente, es muy católica, muy espiritual, nos queremos casar. Usted puede tomar su decisión. Dios ha dicho que no lo haga. Pero yo debo advertirle, cuando usted se case, puede ser que usted saque adelante el matrimonio, pero la verdad es que usted va a sufrir más. ¿Por qué? Porque como usted es la cristiana, a usted se le va a exigir más. Él mismo le exigirá más. No, pues que usted está tan cristiana. Vea, acá venir el culto y ya echando cantaleta. Vas a sufrir más. Y te pone los cachos. Y entonces tú escuchas al pastor diciéndote, hija, recuerda que inclusive cuando nos son infieles hay un camino que es el camino del perdón. No falta en la iglesia el que tiene el atrevimiento de decir, es que Dios me dijo que no te hiciera caso, pastor, frente a ese asunto. Hace poco le llamé la atención a una mujer de la iglesia y a los 4 días me dijo, pastor, yo estuve orando y Dios me dijo que no te hiciera caso. Le dije, Dios nunca pone en vergüenza a sus hombres y nunca deroga la verdad de sus mandamientos. Y me fui para la casa, eso fue la noche de la vigilia, y me fui triste,
La noche de la vigilia yo terminé triste. Todos saben que terminé triste. Y estuve orando en la madrugada. Y dije, Señor, yo sé que tú no le dijiste esto a esta mujer. Y el Señor me hizo recordar, acuérdese que Satanás también habla por la boca de los creyentes. Y me hizo recordar el pasaje cuando el mismo Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres ocasión de tropiezo. Así que he empezado a orar por esta mujer porque sin duda está endemoniada. Y sé que en algún momento, ahora que vamos a entrar en esta dinámica de enseñanzas, para que muchos demonios salgan de los miembros de la iglesia y sean liberados, he pedido a Dios que ella también lo sea. También hay quienes se burlan de la sabiduría y del poder que Dios nos ha dado a los pastores y dicen, es que en íntima devoción no hacen milagros, no hay sanidades, no hay prodigios, no hay liberación de demonios, no hay obras maravillosas de Dios. Y diré dos cosas frente a este asunto. En primer lugar, es cierto que no hacemos espectáculos ni shows para lograr tener seguidores, eso es cierto. Aquí nunca hemos dicho vamos a hacer un culto de sanidad y milagros. Porque aquí estamos dispuestos a que Jesús sana cuando Él quiera sanar y no cuando nosotros le pongamos fecha. Y lo segundo es que no es nuestra culpa que ustedes reciban milagros, pero luego digan que les da pena venir a contarlos. Ay, no, pastor, qué pena yo salir allá. Algunos hasta dicen a uno, hagamos una cosa, pastor, yo salgo y usted lo cuenta. Y yo digo, no, entonces dejemos así. Hermanos, el poder y la sabiduría que hemos recibido de Dios ha hecho que en esta iglesia, gente que ha tenido cáncer, esterilidad, ha estado desahuciada, reciban sanidad. Gente que ha estado endemoniada, reciba liberación. El año pasado estaba con una pareja de hermanos, son esposos. Y yo estaba sentado en una sillita y ellos estaban sentados frente a mí. Y estábamos orando con tranquilidad, orando al Señor. Y mientras adorábamos al Señor, ese hombre empezó a hablar con una voz que no era su voz, terrorífica. Un demonio estaba sobre él. Así que, sin gritar, sin hacer el show y sin venir a contarles a ustedes, sino hasta hoy, le dije a ese demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que te vayas ahora. Y ese hombre está libre y caminando con Dios. ¿Cuántos testimonios tendríamos que contar? Una vez nos llamaron a decirnos, pastor, venga y ore aquí en la iglesia que vino una mujer y ella ha sido desahuciada. El médico le dice que tiene 3 meses de vida porque tiene cáncer de páncreas. El pastor me contactó, me dijo, vamos a orar por esta mujer. Nos encontramos, llegamos a la iglesia y cuando llegamos y cruzamos la puerta, a ambos el Señor nos dijo, esta mujer será sana hoy. Nos acercamos, había otros hermanos y tal vez los hermanos creyeron que sí, efectivamente estaba enferma. La persona que la había traído se sintió apenada y se retiró y nos dejó solos con la mujer. Hicimos una oración tan corta, pero tan llena de la gloria de Dios, que por lo menos 5 años después, la mujer que tenía 3 meses de vida estaba viva. Después de eso perdimos contacto, pero ese día el Señor la sanó. Ahora bien, hermanos, ¿por qué estoy trayendo a colación esto? Porque si esas críticas y esa forma de tratar a los pastores algunas veces se evidencian en ustedes, ¿qué diremos de cómo están ustedes con Dios? Hace algunas semanas estuve hablando acerca de los malos deseos y dije a la luz de la palabra de Dios lo siguiente, Gálatas 5, 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Sé que hay personas que están escuchando esto por primera vez, así que me tomaré un minuto para tratar de hacerme entender.
Pablo está diciendo que sobre la vida de un ser humano siempre habrá una posesión espiritual. Esa posesión espiritual puede ser o por el Espíritu Santo de quien él está hablando acá, y por eso la palabra espíritu usted la encuentra con mayúscula porque es un sustantivo, está hablando del Espíritu Santo, o de los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice que cuando el Espíritu Santo entra en alguien, se posesiona de alguien, ahora el Espíritu Santo, que es Dios, está diciéndole a esa persona cuáles son los nuevos deseos que debe tener. Pero también Pablo dice que esos nuevos deseos del Espíritu están en oposición a los deseos naturales de esa persona. Y dice Pablo que aunque el Espíritu Santo está y aunque esos deseos de la naturaleza pecaminosa están, ellos no pueden caminar juntos, sino que se oponen. Así que Pablo va a decir, ustedes no pueden hacer lo que quieren, ustedes tienen que someterse al Espíritu Santo y permitir que los deseos de Él fluyan en ustedes. Pero Pablo además va a decir que esos deseos de la naturaleza pecaminosa se manifiestan con acciones. Observe que empieza hablando de deseos. Versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero si nos vamos al versículo 19, Pablo va a decir que esos deseos producen acciones. Y ya no las va a llamar deseos, sino que las va a llamar obras, porque son las cosas que se hacen. Versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No se le parece mucho esta última frase a la que leímos al principio? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué la gente hace estas acciones? Porque las desea. ¿Y por qué las desea? Porque esa persona no le ha dado oportunidad a que los deseos del Espíritu gobiernen sobre ella. Entonces tenga en cuenta esto. Esos malos deseos son los que leímos ahorita que Pedro escribió. Volvamos allá un momentico, a 1 Pedro 1:14, cuando él dijo: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y preguntémonos por un momento, ¿qué será amoldarnos a los deseos malos o de la naturaleza pecaminosa? ¿Acaso no es disfrutarlos y modelar nuestra vida a esos deseos? ¿Acaso no será ajustar nuestro comportamiento a esos deseos? Pablo, en últimas, lo que está diciendo es: todo lo que alguien hace es el resultado de lo que desea. ¿Recuerda usted la frase de René Descartes cuando decía, primero pienso y luego existo? Y Pablo está diciendo, primero deseo y luego hago. Así que mis acciones no son un producto de accidentes, mis acciones son producto de lo que deseo. Ahora bien, para que redondeemos la primera parte de este sermón esta noche, quiero decirles algo. Si los malos deseos generan malas acciones y esas malas acciones me interrumpen alcanzar la santidad con la cual veré a Dios, ¿por qué no pensamos en todo ese listado que Pablo dio acerca de esas obras de la naturaleza pecaminosa? Y pensamos en, ¿y cómo estoy yo frente a este asunto? Así que en primer lugar, quiero decirle que no es santo un inmoral sexual. Regáleme unos minutos más, por favor, y compartiré esto muy rápidamente. Pablo dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien:
inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Entiéndase como inmoralidad sexual toda forma de pecado que involucra el sexo como Dios lo ha diseñado. Inmoralidad sexual es adulterio, fornicación, homosexualidad, zoofilia, necrofilia, pornografía, masturbación, lascivia, codicia e incluso el sexo oral y anal, aunque sea entre esposos. En una ocasión, un pastor que ya pasó a la presencia de Dios llamado Derek Prince enfrentó una situación en la que mientras él predicaba, una mujer que tocaba el piano en la iglesia se tiró al suelo y comenzó a serpentear, es decir, a imitar el movimiento de una serpiente, y lo hacía con su cuerpo y con su lengua. El pastor Derek se dio cuenta de que era un espíritu demoníaco, y aunque al principio no sabía exactamente cuál era ese espíritu demoníaco, luego de unos minutos de oración, el Señor le reveló al pastor que se trataba de un espíritu de mentira. Lo interesante es que cuando el pastor le ordenó a ese espíritu de mentira irse de la mujer poseída, la lengua de la mujer contorsionaba con más fuerza y a una velocidad que es propia de una serpiente y no de un ser humano. Imagíneselo usted por un momento, la lengua de esta mujer como lengua de serpiente. En ese instante, la mamá de la mujer poseída por ese demonio se acercó al pastor Derek y le dijo en voz baja que la razón tal vez por la que esa mujer movía la lengua de esa manera es porque ella y su esposo practicaban sexo con la boca. Había un espíritu de inmoralidad sexual relacionado con ese espíritu de Pitón del cual el pastor ya nos habló hace algunas semanas atrás. La famosa fuerza espiritual diabólica que habló por medio de la serpiente que engañó a Eva y que tenía como esclava a esta muchacha que vivía en Filipos y de la cual sus amos tenían grandes ganancias porque ella practicaba la adivinación y que Pablo libertó, se estaba manifestando en esta mujer que en esa iglesia tocaba el piano. Queridos hermanos, usted se preguntará, entonces, cuando alguien tiene sexo oral, lo que en realidad está pasando es que ha abierto la puerta a que espíritus de demonios, de mentira, de lujuria, de sexo no diseñado por Dios, de adulterio y de toda lascivia se posesionen de esa persona. Quiero decirle, sí. Ese espíritu de mentira que se posesiona de la boca de la gente, además había traído sobre esta mujer una forma de sexo no diseñada por Dios y una manifestación de una obra de la carne que es el adulterio, ya que esta santa mujer además le enviaba cartas a su cuñado, es decir, a un hermano de su esposo, con una connotación sexual de elevado nivel. ¿Por qué estaba posesionada? Porque ella y su esposo abrieron la puerta para que por medio del sexo oral sobre ella se posesionara un espíritu de inmoralidad sexual, de adulterio y además de mentira. Usted dirá que no hay nada malo en tener sexo oral con su esposo o su esposa, pero si usted ha practicado el sexo oral con él o con ella, usted debe ser sincero y debe reconocer que usted, sin habérselo propuesto, se convirtió en una persona mentirosa. Usted le dice mentiras a su esposo, usted le dice mentiras a su esposa. Y además, usted debe ser sincero en decir que usted coquetea e incluso en muchos casos ha tenido relaciones adúlteras, es decir, con personas que no son su esposa. ¿Por qué ocurrió esto? Porque este espíritu de mentira se posesionó sobre usted. Cuidado, esposos, con lo que ustedes les exigen a sus esposas en la intimidad sexual. Puede ser que sus exigencias por fantasías sexuales lleven a su esposa y a usted mismo a ser poseído por demonios de mentira y de lujuria. Pablo dijo, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y observen ustedes cómo va a relacionar la santidad en la pureza sexual con la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños,
Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. No se le ha permitido al ser humano degradar el estado santo y honroso del matrimonio o del pacto de amor con el libertinaje de la inmoralidad sexual bajo la excusa de que es que como estamos casados, dentro del matrimonio todo vale. Hermanos, dentro del matrimonio no todo vale. Hay matrimonios que se han ido al traste porque hombres sinvergüenzas vinieron a exigirle a su esposa que les otorgara las relaciones anales porque según ellos ya no tenían satisfacción con su vagina. Esto es pecado. No todo se vale dentro del matrimonio. La vida santa comienza cuando la función sexual en su plenitud contiene estos tres conceptos: sexo, sexualidad y sensualidad. Sexo en el sentido que fue Dios el que determinó el género. Él dijo, este es hombre y esta es mujer. Sexualidad en el sentido que Dios dijo, pueden disfrutar la sexualidad de un hombre y de una mujer para tener placer y también para procrear. Y sensualidad en el sentido de que sí es cierto que es necesario entre esposos tener tiempos previos antes de tener sexo. Hay hombres que violan a sus esposas y dicen ser santos. Hay mujeres que ponen medicamentos en sus esposos sin que ellos se den cuenta para tener ellos un mayor disfrute sexual. Eso no agrada a Dios. Las relaciones sexuales tienen como fin agradar a Dios, honrar al Señor, disfrutar el placer y el gusto sexual santo, procrear hijos santos para Dios. ¿Y saben algo? Experimentar a Dios mismo en el momento del acto sexual. Cuando una pareja es santa y tiene sexo santo, Dios mismo está presente en medio de ellos. No porque usted esté casado y usted pueda en la intimidad sexual hacer cosas que no son santas, entonces usted puede pensar que solo por estar casados eso es válido. No sé si usted lo sabía, pero me gustaría que a partir de hoy pensara en esto. Cuando usted con su esposo o su esposa tiene intimidad y sexo santo, Dios se hace presente en ese lugar. No quiero desviarme del tema, pero para poder argumentar esto he traído dos textos bíblicos en los que la santa palabra de Dios nos muestra que dos mujeres recibieron de Dios sanidad a su esterilidad y se volvieron fértiles, y que Dios se acordó de eso en el momento en que estaban teniendo relaciones sexuales santas con sus esposos. Quiero hablar en el primer caso de Sara. En Génesis 21, 1 y 2 dice, tal como el Señor se lo había dicho. Miren esta palabra tan linda. El Señor se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Un día Abraham y Sara sintieron el deseo. Y recuerde, él tenía 99 años y ella tenía 89. Y cuando Dios les había anunciado que iban a tener un hijo, Sara dijo, ¿sí será verdad que Dios me vaya a conceder este placer? ¿Y por qué estaba preguntando ya eso? Porque como ella ya hace mucho tiempo había perdido su menstruación, posiblemente había tenido un alejamiento, un distanciamiento de su esposo al punto que no tenían relaciones sexuales. Pero un día fueron inspirados por Dios para que las tuvieran. Y cuando las tuvieran, ¿sabe qué hizo Dios? Ese día, Dios retiró la esterilidad y le concedió a ella quedar en embarazo. ¿Quién estaba presente en ese acto sexual? Dios estaba presente. También está el caso de Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, la Biblia dice, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Miren esto, luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Y cuando dice que se unió, no es que estaban separados ni divorciados. Lo que está diciendo la Biblia es que se acercaron para tener intimidad.
Y cuando estaban en esta intimidad sexual, ¿quién estaba presente? ¿Y qué hizo el Señor? Se acordó de ella. Versículo 20. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Esta noche me voy a detener acá porque debemos ministrar. No le pediría a nadie que levante su mano y tampoco les diré que vengan adelante para que ustedes mismos no se expongan, revelando que tal vez han tenido debilidades pecaminosas con este asunto de la sexualidad. Si de pronto en este lugar hay alguien a quien no le importe eso de lo que los demás piensen y quiere venir con Dios a arreglar sus cosas, aquí está este altar. Pero esta noche quiero orar y pedir a Dios que ustedes tengan sensibilidad para arrepentirse y arreglar sus cosas con Dios en este asunto de la sexualidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si recordamos la historia del banano que les conté al principio, quiero decirle que tal vez usted es como una fruta que aparenta ser buena. Es decir, su exterior tiene apariencia de piedad, pero mire a ver si de pronto usted está podrido por dentro. Quiero decirle, a diferencia de las frutas que no pueden regenerarse, cuando alguien se arrepiente delante de Dios, cuando alguien decide trabajar en su purificación, Dios restaura a esa persona y le perdona. Razón tenía el Señor Jesús cuando dijo, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta noche quiero orar por los que han sido abusados sexualmente y aprendieron a desarrollar malos deseos y a orar pecaminosamente. Quiero orar por mujeres que han sido burladas por hombres en las que confiaron y luego las abandonaron, ya sean casadas o solteras. Quiero orar por los que se han divorciado y son culpables por haber traído prácticas horrendas ante Dios, o son culpables por no haber detenido la propuesta del cónyuge que trajo esa propuesta horrenda. Quiero orar por los que teniendo síndrome de carencia afectivo han buscado en el sexo ilícito suplir las necesidades de amor y de ternura que no recibieron en casa. Quiero orar por los que están luchando con deseos sexuales incontrolables. Quiero orar por los que no han tenido fuerza y valor para deshacerse de la pornografía. Quiero orar por los que han sentido curiosidad y deseos de practicar homosexualidad. Quiero orar por los que esta noche reconocen que han pecado contra Dios. Quiero orar por los que frente a este tema, esta noche, deciden en su corazón ser santos para Dios. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Año 2024. Viviendo para Jesús.